¿Cómo está la gente del chat? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo les va en este miércoles? Está por llover igual. Está por llover. Mucho fútbol. Ayer dimos el partido de Paraguay. Tuvimos tíos por el día de ayer también. Y hoy... ¿Cómo estás? ¿Vos? Ayer no te vi. Y vos no me viste. Yo ayer no te vi. Hicimos cambio. Hicimos un cambio. ¿Cómo andás? Felicidades a todos los cerristas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy, Coquea? Yo no soy cerrista. Ah, perdón. Felicidades, hermanos cerristas del alma. Hoy es nuestro aniversario. El Club Cerro Porteño, la hinchada más grande del Paraguay, el Club del Pueblo. La gente está feliz. Vos ves en la calle remera de Cerro. Ves gente de Chile con remera de Cerro. Gente de otros países con la remera. Una locura. Felicidad extrema por las calles. Ayer casi no pude dormir porque empezaba nada. Bom, bom, bom. Con las bombas y con los estruendos. Robert, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Franco? Tranquilo. Saluda a Coque, saluda a Marcos, que está en cuestiones personales. ¿Qué hace el chileno con la camiseta? El chileno tiene 1000 camisetas, de acuerdo a... Es un camaleón. El chileno... Para la que Independiente gente sepa, no tiene. para que entienda, alguien que pulula por aquí, de acuerdo a la veleta. Veleto... Cuando pasó... En el Paraguay te dicen veleto. Cuando pasó la U de No es Chile... una cuestión de género, o sea, el hombre es veleta. O sea, pero acá se dice de veleto, como se dice también de sinvergüenza. Bueno, y el chileno pulula por aquí y va cambiando de camiseta de acuerdo a los resultados. Hasta de nacionalidad cambia. Depende del momento. Sí, de acuerdo a los resultados. Pero es un día, obviamente, la mitad del Paraguay está contenta y la otra mitad supongo que respeta como debe ser el aniversario de Cerro Porteño. Que lo sorprende, eso es algo que nunca entendí. ¿Por qué te sorprende tu aniversario si vos sabes cuándo es? Tu cumpleaños no te sorprende. No. ¿Verdad? Y se dice así, este aniversario sorprende al club. ¿Y por qué te sorprende si sabes cuándo es tu aniversario? Pero futbolísticamente me parece que está en un muy buen momento. Está a un punto de Guaraní. Yo creo que ese mano a mano va a dar todavía mucho que hablar, porque son dos buenos equipos, son dos equipos que merecen pelear la punta de la tabla. Y por otra parte, caliente por lo de Enzo. Ayer babeábamos por lo de Enzo. Qué suerte que volvió. En primer lugar, qué suerte que volvió a las canchas. Al pedo será. Qué suerte que volvió a las canchas. Y aparte volvió bien, lo vimos disfrutando, lo vimos en su esplendor, lo vimos sacando de ese repertorio que él tiene. Añemos al pedo. Enzo, si vos jugás de esa manera tan linda que tenés de jugar, y te van a maltratar, hermano. No podés por un full que te hace meter una patada al pedo. No podés. Y no es tampoco, pero entre 5 le patearon y él ni reaccionó. No, era la intensidad. No, era roja. Te hiciste echar. Y después esa carita ahí en la gradería y ya no resuelve nada, hermano. Discúlpame que te diga. Con toda la fuerza con que ayer hablábamos de vos y de verte así. Y le dejas a tu equipo fuera en un partido que todavía es importante. Después vemos las posibilidades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si pierde Paraguay y hay un ganador en el otro partido? En fin, pero no te podés hacer echar en este partido. No sé, no sé qué falta de cabeza. O sea, hay que trabajar en eso. Y es cierto, hemos visto ya jugadores también con experiencia y grandes en la Champions, en la Premier, y siempre nos dicen, ¿para qué, pio? ¿Para qué hacer esto? Si vos sabés jugar. Mirá la vida deportiva de un tal, creo que habrás escuchado hablar de un tal Lionel Messi. El tipo debe ser el tipo más pateado de la historia. Y a veces sí, se calentaba, se levantaba, por ahí perdía una tarjeta. Pero, Pepe, vente, ¿cuántas veces vos viste que le echaron a Messi? Entonces, Enzo, de calentura por querer verte más, por querer que vos sigas ahí en el equipo, y entonces ahora nos privamos de eso y le perjudicaba a Paraguay porque Paraguay no tiene otro Enzo.
Díaz de Sí, Vivar como le echó a Medel. Messi. Con Medel por 2 pechazos boludo y se fue y le... Y contra Paraguay no salió pulsado en su debut él. No, él fue expulsado a los 30 segundos de su debut por un... ¿Contra quién era? ¿Contra Paraguay era, Hungría, no? creo. Hungría, porque... Sí. Pero su debut Él tira- real fue contra Paraguay en un él tira- amistoso inventado. Sí. Él tira un manotazo y lo echa. A los 30. Pasa que ese amistoso fue inventado justamente porque en España lo estaban apurando para que se nacionalice español. Sí. Entonces Argentina lo que hizo fue agarrar, inventar un amistoso para hacerlo debutar Sí. ya de una vez y entonces ya ya estaba como ya bloqueado. Eso hizo también Grondona con un jugador poco conocido después, que fue el Flaco Vilos. Al Flaco Vilos lo quería Croacia. Lo quería y ese era un jugador que jugaba en Boca sobre todo. El anterior, no sé si era de Banfield o de dónde, pero era muy bueno. Era muy buen jugador. Y ahora nadie se acuerda. Y entonces había una pequeña puja ahí. Y Argentina hizo eso, Grondona hizo eso, hizo un partido y lo hizo jugar para blindarlo a Vilos. Muchachos, ¿por qué se pelean en el chat? Claro que se equivocan, no es que o sea, perdón, se hizo echar Enzo. Yo la adoro a Enzo, me parece un... No, pero y por eso. Pasa que O Enzo sea, cuando hace la falta separa- se queda lo así. Separa las cosas. Nadie está en contra de Enzo. Todos le queremos lo mejor para él y que le vaya lo mejor posible. Pero sí se hace echar de manera boluda. Y se equivocó. Y se mandó a echar de manera boluda. ¿Qué jugador líder? Jugador de Tembe. Guiñazú también juega en Tembe, si no estoy Líder. equivocado. Líder Cáceres. Líder Cáceres. Qué buen Ayer- jugador. Partidazo. Y ayer- Luquita Quintana también. Dios mío. Ayer a partir de esa amonestación, recuerda que en el primer día yo le dije, me preocupa porque constantemente está cometiendo infracciones. No sé si a los 10, 15 minutos ya estuvo amonestado y eso me parece que lo calmó y se dedicó a jugar y jugó bien. O sea, ese tema de las amonestaciones y las expulsiones, los jugadores tienen que cuidarse. Infran O sea, también partidazo. Tenés razón, Alan. Infran sacó todas las que podía sacar. Jugadorazo Infran. sobre todo una que él Tapa. saca, se cae y Le saca la cabeza al coreano. y consigue sacar otra vez. ¿Sí? Cáceres, o sea, del medio para abajo. O sea, yo creo que la defensa de Paraguay es excelente, como siempre fue. Luquita Quintana, Los excelente. centrales son muy buenos. Maidana, muy bien. Maidana Líder también. Cáceres jugó Sí, muy juega- bien. realmente Paraguay tiene una base sub-20 muy, muy linda. Realmente. Ojalá alguno vaya a Europa después de este... Sí, ojalá sí. Sí o sí alguno va a terminar yendo de Vos, algún lado. verá, ¿vos no viste en X cómo los de Guaraní quieren que Paraguay se quede eliminado en fase de grupos Por Maidana. por Maidana? Sí, pero es lo mismo que cuando Olimpia quería que gane Perú porque la PF le quería a Guau cagar a Marco Trovato. Ya te puedes joder. Ridículos son los de Guaraní. Pues son unos ridículos. ¿Cómo van a pedir que se elimine porque no tiene otro jugador en vez de Maidana? Un jugador nomás de Guaraní. Encima están diciendo que ahora mismo Guaraní no está sumando por el tema de que no está Maidana. Ah, y Maidana pues te cambia todo el plantel. Y sí, realmente sí, Guaraní. Bueno, sí. pero muchachos, dale. Paraguayo es. No podemos estar dependiendo de si Guaraní está feliz o está triste. No, obvio que no. Imagínate nada, la locura. Encima son... No, es que se me ha lucado. Pero nada. Excelente, excelente Maidana. Maidana que viene de segunda división, habiendo bajado, si no estoy equivocado. Él es un chico que jugó en intermedia un buen tiempo, si no Te digo. no sé si en Atirá o en dónde era que jugaba. Si no estoy equivocado, fue algo de scouting de Guaraní también que hizo. Feliz día Coqueva. Él jugó en Atirá, Eso te iba a decir, Atirá. estuvo en Resistencia y se fue gratis a Guaraní. 5 agente libre. Sí, eso de... Tienen Alejandro razón. Maidana. Eso de Hugo Cuenca, por ejemplo, Robert. ¿Cómo lo analizamos? Porque no lo dejan ir a la selección mayor. No lo dejan ir a la selección juvenil. Y no tiene minutos. Y piden que se quede para que se acomode. Y no juega tampoco. ¿Cómo se entiende eso? ¿Son planos más allá directamente? No, pero también hay que ver lo de los pedidos, porque si son oficiales o no, porque si son partidos oficiales y si una selección te llama,
El club no es que No pueden decirte que no. no es que el club diga y no se queda acá, no. Pero te acordás que salió en la convocatoria de Alfaro Si y es un todo? pedido, si es un pedido oficial, el jugador tiene que ir, porque además el club tampoco lo puede usar. O sea, el club no es, si el club te dice, si el club te lo niega, no te lo puede negar para usar, para que el club lo use. Claro. Entonces al final no gana nadie. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un pedido oficial, pero al final, que no sé si Alfaro habló con él, si habló con el club, alguien de la APF, porque te acordás que salió inclusive en la lista de convocados para la selección mayor? Pero él se había lesionado. ¿Sí? Él se había lesionado, creo que en la última vez. Ha sido rara la cuestión de Cuenca en la selección. Y hay otro chico también que estaba en la Layo González, puede ser. Que ya no está más. Ahora está en el Atlas de México, jugando muy bien también. Que también en su momento a mí me parecía que era un jugador que podría ser por lo menos visto en la selección. Y pasa eso, a veces hay mejores momentos, pero insisto, si es fecha FIFA o si es fecha de eliminatoria, los clubes no tienen nada que decir, simplemente dejarlos ir y que se pongan a disposición de sus selecciones. Así es. ¿Alguna cerrita para festejar el aniversario? No, muchachos, déjense mal educados. Che, quiero escuchar a los hinchas de Cerro si se puede. Quiero escuchar a todos ustedes, quiero escuchar sus audios. Más Hoy hay habilitados. algo. ¿Cómo? ¿Hoy hay algo en Cerro o no? No. ¿Si el aniversario no? Che, hay? ellos no hacen ser aniversario, Sí, ¿verdad? hace- Sí, Cerro hace. Pero eso- entre hace ellos. Por eso no, y hace una ahí como hace Olimpia también ahí para uno, ahora no sé dónde Pero... hará. Vos sabés, no sé si se hace este año. Yo lo que vi es que La parte de la edificación, perdón, la parte de la edificación, todo eso que está adelante en para uno, ¿se tocó o eso no? O ¿Edificación eso no? cuál? Y todo lo que la sala de No, reuniones, la todo sala- lo que está sobre el sal- Maricán López, digamos. El Salón Blanco no. Todo eso que está. El Salón Blanco no, lo que se tocó fue lo que sería el campo de juego antes de donde se alquilaba. Ah, ya. A ver, tenemos un video. Video de Zapac. A ver. Desde 1912, cada 1 de octubre, festejamos No me aquel gusta acto esta que voz. unió a un país entero Así nervioso bajo me una puso. bandera con colores azul y rojo. Nació más que un club, una forma de vivir, de sentir, de llevar estos colores en la piel. Cada familia lleva consigo la pasión que nos une, Horrible porque la este voz. sentimiento va más allá de la razón. Un sentimiento que trasciende el tiempo, compromiso, pertenencia, pasión. Porque Cerro Porteño es la pasión más grande de nuestro país, que se hereda y transmite de generación en generación. Cada gol, cada grito, cada abrazo, son como estampas que dejan huellas imborrables y eternas en nuestro corazón azulgrana. Nuestra identidad se forja en la convicción de un pueblo que nunca se rinde. En esa pasión inexplicable que nos une y nos hace vivir por estos colores. Y nuestra hinchada, la mejor del país, es el alma que da vida a cada partido. Es la fuerza que enciende la pasión azulgrana. 113 años de pasión, de amor, de ser el club del pueblo, el único y más popular del país, el Club Cerro Porteño. Excelente material. La voz, Che, Me da- pregunto algo. qué fea la voz. Qué horrible la voz. Yo creo que es inteligencia artificial. No, amigo, es una voz Robótica, robotizada. y por ahí- ¿Para qué hicieron eso? No sé. ¿Por qué no le llamaron a Marco? Que boludo? Y no sé cuánto era el presupuesto. Sí, hay cena oficial, se limitó a varios
a varias personas. Se le invitó a Jorge Recalde, entre otros. ¿El pollo? ¿Cuántos años cumple ese? Rubén Recalde, perdón. me 103. confundí. El pollo, hey. Rubén Recalde. Rubén Recalde, ¿eh? Rubén Recalde. Lo que sí que Rejala lo que armó su cena paralela. ¿No vieron? De la Core Legal, vio. Armó su cena paralela porque quería hacer en el Cartoon Club de Luque. Y la hinchada de Luque dijo, le iban a matar toditos y don. Y así que no... Ah, hay uno de Marcos. Le dijo, le vamos a matar a todos y se van. Y cancelaron. A ver el de Marcos. Cerro. Ah, yo pensé que era Marco. A ver. Hay historias que no caben en los libros porque se escriben en la piel y en el alma. Un ciclón ¿Te que das cuenta nació la hace diferencia de calidad? 113 Totalmente años diferente. y desde entonces jamás dejó de soplar. Cerro Porteño no es solo un club, es el latido de un pueblo. Son momentos que encendieron la pasión de millones, batallas que marcaron épocas y la garra que nunca se rinde. 113 años en los que cada generación heredó la misma sangre azulgrana, la misma pasión, el mismo orgullo. Hoy no celebramos un número, celebramos un legado, porque Cerro Porteño es eterno. Feliz aniversario, Ciclón de Barrio Obrero. A mí que le hacemos a Marco regrabar nomás, loco. ¿Celebramos? ¿Y por qué no? Marcos. Bien que cuando fue el aniversario de Olimpia, No, todo le cuando chupaba era la el bola, Olimpia era tipo, hoy Olimpia celebra un año más. Olimpia, tu hinchada te ama. Ah, pero cuando es de Cerro, hoy celebramos. Qué plaga. Mucho Tenemos audios. Está habilitadísimos los audios, muchachos. 0986 1521 80. Marco, jefe de la plaza de Pacaraí. No, yo no creo que el... Después de darlo. ¿Qué pasa? Después de darlo. Después nomás. Después Yo fuera del tengo, programa. yo tengo que contar porque Marco no está hoy. Seguro va a Hola, contar. pues tome lo que pasa en Kids. Ayer la albirrojita sub-20 empató 0-0 ante un equipo de Corea que estuvieron muy parejos los dos. En el primer tiempo tuvo una roja Paraguay de Enzo González por Diabar, y después de eso le costó un poco más a Paraguay avanzar, y Paraguay que empató 0-0 ante Corea. Y también hoy tenemos un partidazo por Champions League. Tenemos Barcelona versus PSG. Y también hoy Cerro Porteño cumple 113 años de capital del sentimiento. Es la capital del sentimiento, cumple 113 años. Y muchas felicidades para Cerro Porteño. Y eso es todo. Y bueno, no, pasen a ustedes, les quiero mucho. Excelente. ¿Por qué Pío Marco no vino en el programa hoy? Ahí te voy a explicar. Se le vio lo por quinta ayer comiendo lomito y tomando como loco con su bol. Qué puta Con Marco, su o sea, bol. cada día más cerrista. Marcos. Feliz día, Franco, tortillero de mierda. Sin copa. No de final. ¿Qué explicas? Marco le está persiguiendo al ladrón. Ustedes se ríen, pero es cierto. Marco me llamó hoy. Está jugando en la realidad del famoso Polibandi. Sí, literalmente, está Le persiguiendo va al a bandido. cagar su investigación. ¿Eh? Le va a cagar su investigación de Y vos- FBI. Vos pensás que el ladrón ve pasión. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué No pasa si creo. ping y suena el No, celular? pero él dijo que se estaban yendo, viste que eso se puede rastrear por la ubicación. Y que le encontraron y estaban persiguiendo un Kia Picanto. No vaya para contar. Ah, todos los datos- Le va a fundir. Si no va a ser como los allanamientos, no haya dar todos los datos de donde. Es cierto, ya que quisiste 500 Kia explicar... Picanto que hay en el Paraguay. No, pero bueno. Y si justo Pero- es fanático de acá. Y si justo el celular, ping, salió una notificación. Pasó Bueno, en estudios tan vivo. Ya está, ya Basta, dimos todos los basta, ya datos. le dijimos, ya le cagaste su investigación. Felicidades, Cerro. 113 años de lamento y sufrimiento. Vamos por más. Te mando un saludo, gran aparato. Aparatísimo. Espera, ¿por qué fue? 0986 1521 80, muchachos, por favor. ¿Qué era para envíen José Jiménez? audios para felicitar a Franquito. No, Hoy no, el no, programa ya de no quiero ustedes. más. Ya no quiero para José Jiménez, dice el chat. Coque. Hija de mil, en serio. Se ¿Qué apagó la puta nada? aplicación. Ese con ni sabe cómo se usa celular, seguramente el ladrón tembó ese. Pero sí se robó mucho el concierto. 200 celulares se robaron. Sí.
Es que hay gente que va para eso. O Sí. sea, está claro, lo mismo que... Inversión. No sé cuánto habrá sido el número, pero te aseguro que esa vez que todo el mundo fue al Panteón. De las cosas que Eso habrá sido un festival para los Sí. muchachos de... A mí me robaron también en un concierto. Perdí mi Pero celular. vos te yo. metiste al pogo. Claro. Culpa tuya. De Sí, cierta manera. Amigo, yo tenía... tenía así. Y... A mi querido Club Cerro Porteño, Ah, este Juan José Zapac. a los distinguidos ¿Envió socios activos y vitalicios, estimados compañeros de la comisión directiva, miembros de la Fundación Club Cerro Porteño, amigos, colaboradores y funcionarios, y por sobre todo a la mejor hinchada del país. Feliz cumpleaños número 113, feliz aniversario del Club del Pueblo. Cumplimos 113 años de vida institucional y deportiva. También a los amigos de la prensa y a los millones de cerristas del mundo entero. Felicidades a todos porque este Club del Pueblo, que con su nombre resuena en toda la geografía patria, Aquí. se torna en un fenómeno social por la presencia multitudinaria y la pasión que le caracteriza, significando su presencia fuertemente en todo el fútbol nacional e internacional. Nuestro querido Club Cerro Porteño es sentimiento, es tradición, es fe y pasión. Por ello esta felicidad, ¿verdad?, que transmito a toda la gran nación azulgrana por estos 113 años que cumplimos en esta fecha. Admirable el Club Cerro Porteño por su magnitud asombrosa, y ser cerrista es un motivo de orgullo de todos en momentos felices e infelices. El Club Cerro Porteño como entidad instaló el fútbol como fuente laboral, fuente de convivencia y solidaridad, honrando la azulgrana con toda su magnífica historia. Salud Club Cerro Porteño, Aquí. salud a la mitad más uno, y por qué no decirlo, lo mejor está por llegar. Felicidades a todos los cerristas de la República, orgulloso de nuestro querido Ciclón de Barrio Obrero. Salud Club Cerro Porteño. Salud. ¡Resista, Zapac! ¡Resista! No, se tienen que ir ya. Urgente. ¡Presidente! ¡Resista, presidente! ¡Resista! Urgente. Urgente Resista. tiene que salir. Pero él se va, o sea, eso está... No, él- sí, pero él y sus Pero, marionetas. No. Bueno, Recita. ahí está, Él hizo ahí está el marionetas. tema. Y Salud, ahí- presidente. Ahí está el tema. ¿Quién se queda? ¿Quién se hace cargo? Y ojalá que ninguno de sus juguetes se quede a cargo. Eso es lo que yo no Su quiero. juguete. No, y son sus Y marionetillas. dijo muchos años más. Sí, pero hay que ver, no depende del voto popular. Asóciense, muchachos. Si quieren cambiar las cosas, asóciense. Simple y sencillamente eso, nada más. A ver. ¿Eh? ¿Fabra Olimpia, Fabra Colo Colo? No. Ah, los goles. O el último Patiño. Que yo elija uno. Ah, no, a mí siempre me va a gustar el de Colo Colo. Ese fue mi primer gol, así que se me quedó marcado. Digo, el histórico de Cerro me está hablando. Sí, me gusta. El gol más importante para mí es Cerro Porteño. A partir de este aniversario que tenemos y abrimos, creo que para mí es el de Fabra Colo Colo. Para mí fue el de los mejores goles de la historia de Cerro, que yo por lo menos haya Pero visto. los otros dos te dieron campeonato. Claro, pues a mí El de Fabro, Pero fue un el momento. tiro libre Fue un momento demasiado épico, Robert. y el cabezazo de Patiño. Patiño. Bueno, lo que la gente no se acuerda es que contra Colo Colo, regala un gol Mingo, si no estoy equivocado, Mingo Salcedo. Y después Mingo Salcedo a los 6 meses termina en Cerro. Eso fue una locura y la gente de Colo Colo le odia a Mingo. O no, no, él es de la U. Mi amigo chileno, vos sos de la U, ¿verdad? Excelente. Mingo se va, no sé si fue exactamente por eso, pero él Gana el gol de- tuvo una experiencia, Mingo tuvo una experiencia muy mala en Chile, no desde el punto de vista futbolístico, sino de un terremoto. ¿Ale estuvo en el terremoto? Y creo que tiene imágenes inclusive. Él contó que la pasó Mingo. la pasó muy mal. Vos sabés que Mingo ahora es criptomoneda de su tema ahora. ¿Así? Le gusta la criptomoneda y todo el tema. Un coach financiero ahora, Mingo Salcedo.
La abuela de Mingo vivía en mi barrio y a veces aparecía por ahí. Locos se volvían los mitaí. Es que Mingo era pasión, muchachos. Mingo era lo más grande que había. A mí me gustaba lo de Mingo y Sasá. Creo que deben ser Mingo y Sasá o Oscar y Ángel. Epa. Yo sé que no son Está lindo, gemelos. está linda la comparación. Mingo y Sasá o Oscar y Ángel. ¿Quién le dio más al club? Yo creo que Sasá. Yo creo que Sasá y Mingo. los Salcedo. Los Salcedo. Al club. Afuera del país, capaz. Hubo otros dos, pero ahí no tanto el segundo, que son Virgilio y Francisco. Claro. Pero Virgilio sí. Virgilio sí, Francisco Virgilio sí le dio a Cerro. No sé si es el máximo goleador todavía o está por ahí. Pero Francisco no tanto. No, Y después no tuvo tanta está. historia. ¿Sabes quiénes son otros dos hermanos? El que está. Saúl Salcedo y el hermano de Saúl. No me acuerdo el nombre del hermano de Saúl. Que era jugador de Cerro, no sé qué pasó de él. Estuvo en Y- Trinidense, estuvo en la sub. Y ya que estamos en el aniversario ya que estamos en el aniversario y hablando más atrás, los Jarazaguer, Los Jaras los hermanos ayer. Jarazaguer, estuvieron ¿Cuánto los hermanos Báez. ¿Cuántos eran los. Juan Salcedo y Saúl Salcedo. Sí. Sí, Juan Salcedo. Pero Juan Salcedo está en Reco, creo. Él no, él Está en Triqui. No, Juan Salcedo está en Triniense. Sí, jugó pero en otro hace equipo. rato ya está. Hace rato ya sí. Y él había sido parte de. Yo me acuerdo que él había sido parte de la preselección para los Olímpicos. Sí. Para los amistosos y metió un gol. Sí. Y él no era parte de la lista. Contra Francia no fue. Los Jaras ayer eran. Sí, contra Francia. Los Jaras ayer eran 7 y los 7 fueron profesionales, creo. Los Pues, parientes de Coque. ¿Vos son tus parientes? Y si son los primos de mamá. Y dejá de hablar mal de los primos de tu mamá. No, yo no hablo mal de Son ellos. mal educados. No, jamás. Yo no hablo mal de ellos. ¿Qué se viene? No le quería nomás yo. Yo era su sobrino, no le quería. Topo y Marcos Cáceres también, es cierto. Topo y pero, Marcos. pero Topo casi no jugó en Cerro. Tuvo un momentito porque estuvo muy lesionado. O sea, tuvo mucho tiempo lesionado. Inclusive, no sé si fue la primera vez que escuché, tuvo una fractura por estrés. Eso yo nunca escuché en mi vida. Fractura por estrés. Sí, eso le había pasado al Topo. Si no me equivoco, habían señalado algo de eso que la verdad que yo no había escuchado. Y sí, lo poco que jugó bien. Marcos sí tuvo mayor tiempo, mayor rendimiento. Creo que hubo un campeonato que jugó todos los partidos porque ni se resfriaba Marcos. ¿Ya viste quién es el entrenador de Reserva Olimpia para el 2026? Juan Manuel Salgueiro. Nacho Carro 2.0 va a ser, vos decís. Banco. Sí. Jugadorazo. Bien, me gusta. Él llegó a ser técnico de Olimpia. Él llegó a ser, bueno, técnico no, técnico asistente con- técnico con Orteman. Orteman, y no le fue bien. No, y Orteman no dirige el partido contra Inter en el 2021, entonces el que se queda a dirigir de forma interina porque estaba suspendido Orteman por Copa Libertadores fue Juan Manuel Salgueiro. O sea, técnicamente no era contratado como técnico, pero tuvo Claro, fue reemplazante técnico en su momento. ¿Ganó, y perdió? él ese partido empatamos 0-0 y pasamos por penales, pasamos ¿Pero a hace cuartos. cuánto ya? ¿5, 6? Ese fue en 2021. 4. Y él también dirigió el 6-2 contra Táchira. Él va a dirigir la reserva a partir del 26. A partir del 26, sí. Dirige toda la reserva de Cerro Porteño. De Olimpia, perdón. Pumpido Contra, se quedó contra en Olimpia. Inter también. Alan. ¿Qué pasó con ¿Eh? Pumpido? Se quedó en Olimpia. Analista de video, ¿verdad? Seguramente que está ahí, no. La verdad, ni idea qué pasó con Pumpido. Porque él había sido una cuestión no habitual, porque a él lo contratan los días. O sea, Ramón y Emiliano lo contratan a él. Bien investigado. Él no era empleado, él no era funcionario, él no figuraba en la nómina de Olimpia. Él fue contratado por Ramón y por Emiliano. Creo que para la parte de videos y análisis de rivales, no sé, algo así. Pero no era contratado por Olimpia, por eso pregunto si al irse los días él se va también o si Olimpia lo deja, Creo que se quedó. lo contrata. Vos sabés que no tengo ni idea, che. Estoy buscando y no sale nada. Ramón y Emiliano pagará el salario de Juan Sí. Pablo Pumpido, Olimpia. Sí, ellos le contrataron. Así fue. Él se había quedado en teoría. La verdad que yo
Mi teoría era que le tenían ahí para que vea el tema de Copa Paraguay porque él era gran estratega en la Copa Paraguay. Pero al final parece que no le sirvió de nada. Eso es bola. No, eso yo dije nomás en mi cabeza. Pero al final no sirvió de nada. Dicen ¿Y quién le contrata ya para el 26? ¿Olimpia? Olimpia. Olimpia. Yo Técnico creo que puede de- ser, podría ser buen técnico y en algún equipo también. En San Lorenzo ya no estuvo. En Porque Fernando Lamora. Él estuvo en el- el último fue en el equipo de Bachi. Sí, y en el Rayadito estuvo con Orteman. Con Orteman también. Sí, y Orteman tuvo un paso por Bolivia, en el Aurora. De ahí ahora está dirigiendo San Lorenzo. Yo no estaba en Fernando Lamora. Pero, ¿Quién? pero Salgueiro. Salgueiro no. Orteman lo subió a San Lorenzo aquella Salgueiro no era director técnico de Fernando Lamora. Él es 12 de junio. ¿En algún momento no fue Fernando Lamora? Creo que sí. O sea, si me Pues yo preguntas me acuerdo rápidamente, que sí él creo. llegó a ser de Fernando Lamora. Pero la vez técnico. anterior que subió a San Lorenzo no subió con Orteman. No recuerdo. Creo que sí. A mí que fue Creo que Sergio sí. el que lo... Creo. ¿Y ahora está por subir otra? Otra Ahora está- vez con Orteman. con Orteman. O sea, tienen la posibilidad. Sí, ¿verdad? Sí. Y Más de la una primera, categoría. sí. Miren la foto que envié de Salgueiro, dice los perros. Ahí va. ¿tenemos audios? Vamos para la a gente. para audios. ¿Qué tal, Pasión? ¿Cómo anda? Buenas. ¿Tanto tiempo? Quería cambiar un poquito de tema porque hace poco me estaba dando cuenta, o sea, me estaba fijando. Quería saber la opinión de ustedes. Si ustedes se ponen a ver todos los equipos grandes, no solamente Olimpia y Cerro, River, Boca, Nacional, Peñarol, los jugadores de los planteles no están dando la talla. Ningún equipo grande de esos países es como que no alcanzan las expectativas que piden sus hinchas, ¿verdad? Y quería saber su opinión, porque para mí es cuestión de los jugadores que no dan la talla en ninguno de estos equipos. Parece que nos quedamos sin jugadores de jerarquía para nuestros equipos sudamericanos y se van todos al exterior. Hay algo que pasa también, simplemente como una cuestión a lo mejor a ser tenida en cuenta, es que los equipos, tanto en Argentina como en Uruguay, como en Paraguay, los equipos chicos han crecido mucho y hoy le hacen frente a Olimpia y a Cerro. Antes Olimpia y Cerro ganaban con la camiseta, Peñarol y Nacional ganaban con la camiseta. Boca y River ganaban con la camiseta. Boca y River acaban de perder los dos en esta última fecha contra Defensa y Justicia Boca y contra Riestra River. Hoy Trinidense va y le saca el invicto a Cerro en la olla. Sin problema. Entonces, Ameliano le pasa el trapo a Olimpia casi en cada fecha. O sea, yo creo que, y me parece que eso es bueno, viendo, digamos, la parte llena del vaso. O sea, que los equipos chicos se animen a jugar, porque eso le da justamente la expectativa, mayor expectativa a un campeonato. No es solamente ver si sale campeón Cerro, o sale Olimpia, sale Peñarol o Nacional. Entonces, en los lugares en donde está ese bipartidismo, digamos, donde dos equipos se reparten la torta grande de los aficionados, me parece que pasa eso. Ya en Brasil es diferente. En Brasil hay más equipos y por eso el Brasileirão es tan apasionante. Pero en esos equipos que acabas de mencionar, me parece que algo de eso tiene que ver. Y además, antes, Olimpia y Cerro compraban a los mejores de los otros equipos. Olimpia le compraba al 8 de Nacional, Cerro le compraba al 6 de Sol de América, Olimpia le compraba al 7 de Tembetaré, Cerro le compraba al 9 de otro, y así armaban los equipos y también debilitaban a los otros. Hoy si vemos los planteles, por ejemplo, de Nacional, y yo diría de los 12 equipos, vemos que todos tienen muy buenos jugadores y por eso salen esos partidos así de reñidos también. Por eso es tan difícil que hoy
gane Cerro, por eso tan difícil que hoy gane Olimpia. Me parece que va por ahí. En Uruguay también sale campeón el Liverpool, como se le dice al de Uruguay, Liverpool, no el Liverpool, y los otros también. Entonces, creo que algo de eso tiene que ver con el crecimiento de los chicos. Habló Baba ayer. Yo creo, y hablamos también en el programa de la noche, que está obligadísimo a salir campeón. Obligadísimo Dijo que quería... de ambas competiciones. Claro. Dijo que quería terminar el año con 2 trofeos. Sí. Eso fue lo que dijo Baba. Es que esa es la cláusula no escrita. O sea, vos firmás para Olimpia, firmás para Cerro. Tenés que ser campeón. Y no dice en ninguna parte del contrato, pero sabés que es así. O sea, sabés que el objetivo es ese. Entonces, no queda otra. Y está a 4 partidos de ganar la Copa Paraguay y está... No, está a un muy punto. bien. Cerro está Está bien. muy bien y me da la sensación de que es un técnico capaz, de que es un técnico que puede llevarlo a Cerro a ser campeón. Y No Guaraní se sabe. también, Guaraní también está muy bien. Por eso ya hacía mención el otro día de 2 minutos decisivos, se verá en qué tanto, pero dos minutos que cambiaron la fisonomía del campeonato, de la tabla de posiciones. El último minuto de Guaraní y el último minuto de Cerro. Así mismo. En 2 minutos cambia todo, porque Guaraní se pudo haber ido de Trinidad con 3 puntos y Cerro pudo haber vuelto de Itagua con 1 punto. Y cambió todo, en 2 minutos Hay que cambió todo. agradecerle también al arquero de Luque. Que atajó todo. Y después al Que final, atajó todo y en la última no se puede decir ni un cabezacito. una masita diría alguno. Pero esa jugada de Blas Rivero se merecía terminar así. Muchachos, Olimpia, bancan acá estoy viendo mucho en internet y en Twitter, Robert, una última vuelta de Alejandro Silva. Como loco, que se venga a retirar, que venga a retirarse Olimpia, que venga Olimpia. Los perros y está metiendo muchos goles y está haciendo bien las cosas. Qué golazo metió con Recoleta. ¿Vieron, Pio? Para mí, se hace mucho, a veces se exagera, pero ese es un gol que yo candidataría al Puskás. Porque ese es un gol que no lo hace cualquiera. Ese es un gol que se tiene que tener una gran riqueza técnica para hacer esa doble Zidane. Él hace la Doble ruleta de Sí. Zidane. Manda el gol ahí para que se vea. Es un golazo de alta calidad técnica. Y a veces vemos tiros, no le saco el mérito a un tiro de fuera del área, por ejemplo, no es que esté minimizando el tiro de Enciso, pero es un tiro de fuera del área, ¿verdad? Y a veces, una manera de analizar nomás, yo digo, y yo podría meter un gol así. O cualquier jugador casi de repente puede acertar un zapatazo al ángulo. Esto que hizo Ale Silva no lo hace cualquiera y no te sale nomás. No es que oséntenle, porque hay que hacer lo que hizo. En primer lugar, hay que hacerlo una vez y hay que hacerlo 2 veces en la misma jugada y encima definir con la pierna que no es la más hábil de él. O sea, este es un señor gol. Este es un golazo que no se ve en las grandes ligas. Así no, ahí está. La primera vuelta, la segunda vuelta y el toque de izquierda. Este es ¿Por un qué no golazo. metió una tercera? Ahí está, 1, 2. Ahí el arquero 3. No, este es un golazo. Este es un golazo. Dicen, Es demasiado buen gol, boludo. Uf. Este es para anotarlo. Aquí desde Pasión, señores FIFA. Ta. Tum. Esta Le Silva sería titular Aquí. en Olimpia. Esta Le Silva. Totalmente. Claro, porque Totalmente. yo no me voy Indiscutible. Yo no me voy a arrogar ni pues sería demasiado petulante, pero desde aquel momento, Ale está jugando de otra manera. Y si fue por ahí una cuestión de amor propio, bienvenido sea, porque el amor propio también lo tienen los grandes. Y hoy Ale Silva está jugando todos los partidos. Hoy Ale Silva no está aguantando
el partido. Hoy no vemos a Alex Silva doblado sobre sus rodillas, hoy lo vemos jugando y está realmente en un nivel excelente. Y al margen de eso, este gol, repito, este gol es un gol de primer nivel, de primera clase, un gol de top 5 como mínimo, de los mejores 5 como mínimo a nivel mundial. Y podemos ver otros goles, podemos ver otros goles a nivel mundial y podemos ver cuando salga la lista del Puskás, porque yo lo incluiría. Creo que ellos seleccionan 10 goles y yo lo incluiría a esta jugada, la incluiría. Yo te digo algo, para mí Silva tiene que venir a jugar 6 meses en Olimpia y retirarse. Se merece retirarse en Olimpia. Para mí Alex Silva merece retirarse en Olimpia. Giro me hizo flash de gol de Salguero a Nacional con la asistencia de Willy Mamita. Mansur a Olimpia, dice la gente también ahí que pide que el turquito Mansur esté en Olimpia. Sí, yo creo que a Olimpia Mansur le vendría muy bien. Un jugador así le vendría muy bien, porque él es un volante de contención, pero con mucho fútbol, con mucho juego. Es un tipo que va adelante, tiene media distancia, o sea, sin duda que a Olimpia le sería útil. Pues yo le voy a banear a FedEx. No. Vamos a darle un timeout, se merece. Es por el... A ver... Le chutamos como perro con lesmanía. Si quieren que vuelva, Pío, Ahora- déjense de joder, dice lo perro. Y bueno, Ahí va. ¿qué le vamos a hacer? Suspender. ¿Y qué le vamos a hacer, muchachos? Así nomás es. Dice... No, es que el hincha tiene la potestad de decir cosas. Recordemos. ¿Vos le traerías a Alex Silva? Recordemos. Para que se retire en Olimpia, sí. Recordemos que Ale fue a Libertad y en Libertad no jugó. En Libertad no influyó porque Libertad tenía una manera de jugar. Hoy él es la manija, hoy él es el cerebro, hoy él es el que decide cómo juega Recoleta. Entonces, hay que tener también en cuenta muchas cosas, pero el hincha lo ve jugar como ve jugar a otros a lo mejor y dice que vuelva, que venga, porque es así. Y ya ni se acuerda que fue el mismo que dijo fuera Silva, ya no da más. O sea, el hincha puede hacer eso. El hincha tiene su propio derecho a no recordar lo que dijo ayer y hoy decir fuera y mañana que venga y estar así, pero a veces hay que poner también algunos fundamentos. Lo que está haciendo en este momento Silva para Recoleta es fundamental. Vamos a ver un parte del video homenaje que hizo el Atlanta para Miguel Almirón. A ver. Yo sé que el sueño de Miguel es que Paraguay salga campeón. 6 millones de corazones palpitando juntos. Realmente le están tirando al 10. Encima ganaron, metió gol y era como que, wow, ¿quién es? Los desafíos profesionales, personales, son la parte del combustible. Depende de qué lado busquemos parar. Las presiones, las tensiones, sí existen, pero existen las otras. Miguel va a meter el gol. Las que nos dan la certeza y que nos dicen el porqué. Está Enciso, le va a pegar de derecha. Rompa la garganta, la joya. Hey. Mentira que le hicieron un documental. Le hicieron un documental a Miguel Almirón. Yo sé que el sueño de Miguel es que Paraguay salga campeón. ¡Qué locura! Qué bueno. Y el máximo ídolo del Atlanta, lejos. No hay otro que sea máximo ídolo como él. Totalmente. Es un jugador que se fue y volvió al Atlanta, así que... Y llegó a vender más camisetas que en la época que estaba Kaká en el Orlando City. Él creo que es el segundo más vendido después, o tercero después de Messi y Suárez, una cosa así. Sí, algo así es. Una así locura. mismo. Es que sí, Miguel Almirón, tiene que ser. Miguel Almirón es el máximo ídolo de la historia del Atlanta, porque está desde que se fundó prácticamente el Atlanta. El Atlanta se habrá fundado en 2016, 2015. Prácticamente. Y él llega a 2017, 18, una cosa así.
Coque, Nani nos va a vacunar, pero ahora como DT, dicen. Le vamos a ganar a Emiliano. ¿Vos sí que Emiliano pierde mística sin el botellón? Sí. ¿Vos decís? Sí. Pues sin el botellón igual le ganaban a Olimpia. No va a ganar. Con el botellón le ganó. Ya ganó Sí, ya copas, ya ganó copas Con Pumpido. sin el profe, Sí. claro. Sí. ¿Cómo? Yo no entiendo lo de botellón. Ustedes dicen que va a llegar a probar en algún otro club. Porque él de General Caballero no sale muy bien. Y tendría que probar en otro club, la verdad. Pues Él ya estuvo en Sol, creo. Sí. Él estuvo en Sol de América. General tiene que probar Caballero, en en otro club. Ameliano. Claro que pasa que él sigue trabajando en las formativas de Ameliano. O sea, la relación con él, con Ameliano es Sí, rarísima. es verdad. Entonces, por lo menos eso pasaba. No sé ahora si se va del todo, pero él está... Es más, él en cualquier momento dirige una división inferior, por ejemplo. O sea, intermedia. Y a veces hasta la primera vez. O sea, él es un técnico abierto a que cualquier equipo lo contrate. ¿Cómo eso es, Robert? Y que él, cuando dejó de dirigir en primera, cuando no tenía equipo, creo que fue a Carapeguá. A Carapeguá Sí, fue. ¿te acordás que él se había retirado un tiempo del... Para bajar de peso. No, él fue por cuestiones de salud y fue a España inclusive. Sí. Para bajar de ¿Ah? peso, Sí, claro. pero hubo un tiempo en donde él no tenía equipo. Y fue creo que lo contrató Carapeguá, que estaba en la intermedia. En fin, el director técnico tiene que estar dispuesto a cualquier lugar, salvo que tenga bien claro aquello que él quiere y por ahí diga, no voy a ir a intermedia. ¿Por qué me así con botellón? Nadie le quiere a botellón, no le toman en serio. ¿Quién le va a querer tomar en serio a un señor así? Tiene más pinta de chofer de ómnibus, no tiene nada que ver la pinta. Y sí, le ha jugado, yo creo que le ha jugado en contra, lamentablemente, lo hemos hablado con él, lo he hablado con él, y él reconoció, me dijo, sí, Robert, cuesta mucho nomás, y porque él cuando fue a España fue por cuestiones de salud, y también reconoció, me dijo, los resultados fueron como para asustarse. De la chula. Sí, porque todo le salió alto. Todo le salió alto y bueno, y ahí creo que está en esa batalla. ¿Ustedes llegaron a ver la mano de Corea del Sur en el partido contra Paraguay? Yo no llegué a ver si era una mano porque estábamos en vivo. Pero sí juega, perdón, por seguir nomás de ser franco, ya te digo, hoy en día vemos que los técnicos son todos, o sea, tratan de tener una imagen, digamos, televisiva. Perdón. ¿Qué mano me dijiste, Franco? Hubo una mano, ahora no me acordé. En algún momento, ves que vos tenés 2 revisiones VAR por partido. Sí. Y A mí me pareció penal la de Corea. A mí La que también. Paraguay pidió. ¿Por qué? Porque yo veo un gesto como hacia abajo del coreano. ¿Verdad? Él no desprende mucho el brazo, pero hace este gesto. Va hacia la pelota. Entonces, a mí me pareció penal. Paraguay hizo uso de la tarjeta azul, pidió la revisión y el árbitro dijo no pasó nada. Sí, vi eso y... Sí, pues no estoy encontrando, ¿eh? Es que no, es que la cámara era muy fea. La cámara del Mundial de Chile era horrible. El VAR ese era inmirable. Así como los coreanos pidieron que se vea la patada de Enzo. ¿Y cómo eso es? Ahora mi pregunta es, ¿vos recargas 2 más por partido o Paraguay se queda con 1 nomás ya? No, por partido tenés 2. 2. Y si es correcto, tenés 1 más. O sea, Yo creo que no gastás. Yo creo que no gastás si tuviste razón. Así es. Si no. A ver. Pero es tarjeta verde, tarjeta azul. No, porque le dicen azul, lila. Tarjeta verde le dicen, pero es azul. No sé. Mira, ahí está, mira. A ver. Ahí pide, creo que el Teto pide Lila, no es azul. Pide la tarjeta. Ahí se va el referee a ver. Va al arco, le dicen. Chico, nos muestra con la mano. No, yo creo que no iba al arco. Yo creo que iba paralela al arco la pelota. No, pues batía esa. Pero... Para que te cobren, tiran. ¿Viste? El gesto. ¿Viste que él se agacha? ¿Ves? ¿Ves? Manazo, ¿Ves? boludo. Él se agacha, él va hacia la pelota.
Él va hacia la pelota. No me gusta este tema de la revisión, Bar. A mí tampoco. Detesto. A mí tampoco. Me parece... de un lado es verde y el otro lado es azul, dicen. No, al pedo, boludo. ¿Qué es esto? Me ¿La parece Kings League. Ese... Vamos a hacer nomás que chute Coto los penales y se apague también. La puta. Una vergüenza me parece. La verdad que no me gusta. Asco, No, pero- asco, boludo. Pero yo creo que es una herramienta que podés tenerla justamente si por ahí el VAR no ve, vos podés exigir que el VAR vea. A mí, la verdad, que no me gusta. Pero el VAR también puede intervenir sin la tarjeta. ¿Sí? El VAR también puede intervenir. Claro. En acá no. Puede intervenir sin la tarjeta. En este torneo no. Acá no, solamente con las dos. Bueno, está bien. Y entonces tenés que saber manejar. Pero yo estoy de acuerdo. Es una manera de ver. Yo creía que también, si vos no pedías igual, el VAR podía entrar. Solo si pedís. Pero si tenés dos, también puede ayudar al partido. Tendríamos que ver cómo se dan las cosas, porque o si no, también por cualquier cosa y los propios jugadores, el VAR. En cambio, si vos tenés la posibilidad, te vas y lo haces de forma oficial. Habrá que ver si esto queda o no queda. Pero para mí, volviendo a la jugada, para mí era penal. Porque el jugador va hacia la pelota, hace el gesto de impedir el paso de la pelota con el brazo, por más que el brazo no esté abierto. Se define... Pero el árbitro vio y dijo que no. Se define quién es puntero ahora entre Ucrania y Paraguay. En el partido anterior Empate. habíamos pedido una jugada que no era nada que sí, no tenía, para mí no era. ¿Será que Enzo- se pidió por pedir? ¿Será que Enzo... Bueno, hablando Enzo Jiménez metió bien el gol de Enzo Jiménez? Sí, asistencia de... Asistencia del de Di Fideo. María. Entró del cambio, yo. Y entró caminando por el área y metió un gol. Qué golazo. Enzo González. ¿Es el primer expulsado por la tarjeta esta? Yo creo que sí. Sí. ¿Hubo otro expulsado mediante tarjeta verde, azul, lila, como le quieran No llamar? sé. La Para mí verdad que que... es la primera vez. Para mí que es la primera vez que se le expulsa a un jugador, bueno, paraguayo en sí, de nuestra selección. No, eso sí, pero... en general, pero sí del es. torneo creo que sí. Ni las cámaras son decentes. Qué loco Enzo será ahí, mano. ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca definir contra Ucrania. Paraguay relativamente tiene todo para estar adentro. Ahora dependemos netamente del partido contra Ucrania. Tenemos... Yo lo que no entiendo, chat, si el chat me puede decir, Paraguay tiene misma cantidad de goles, misma cantidad de puntos. Yo creo que se define por fair las play, tarjetas. Bueno, fair play. Claro. Por Yo fair creo play que se sería... define por tarjeta en este caso, por eso Paraguay estaría ¿Duelos segundo directos? porque ya tiene una roja. Tema de amarillas, tema de rojas. Yo Y creo que que entra ahí. duelo directo, si empatás también te queda todo igual. Claro, por eso. Que se jodan esos ucranianos. Si empatamos, estamos adentro. Sí, no, Paraguay está adentro. No. Y puede. Paraguay pierde. Sí, para ponerle que... Y gana Corea y estamos fuera. Pero hay mejor tercero. Y sí. Hay mejor tercero. 3, entonces- 4 mejores terceros. Creo que hay No, cuatro. 3. Cuatro. 4. Hay mejores terceros, entonces Paraguay tiene, o sea, hay muy pocas chances de que Paraguay se quede fuera luego. Los rivales lo que esperaría ver, porque tenemos que ser, bueno, normalmente, entre muchas comillas, Todo la UA. ¿eh? Que venga el que sea. el que venga el que sea. Y sí, ¿verdad? Yo decía nomás que ser primero te evita salir Voy a con los fijar primeros de un grupo. poco. Gaspar, tener la tabla de los otros grupos y ver cómo están los terceros. Yo creo que te diga- Por ver nomás. Yo tengo acá, a mano. ¿Tenés? Hasta ahora. Hasta ahora, claro. Hasta ahora, porque esto evidentemente va a cambiar muchísimo, mira. Sí, pero puede haber, por ejemplo, terceros que ya no lleguen a 4 puntos, por ejemplo. Exacto. Nosotros podemos terminar cuarto con 4 puntos. Claro. El tema es que si hay, bueno, empate y... Esto es un tema, la verdad, está difícil. Si te das cuenta, es un grupo difícil igual el que le tocó a Paraguay. Es un grupo... No puede haber... ¿Por qué cuarto con 4 puntos? Pues si perdemos y los Si otros no, empatan. Si perdemos... No, nosotros no podemos quedar cuarto en el grupo.
Corea tiene un punto y Panamá tiene un punto. No, Paraguay queda sí o sí tercero. Panamá Sí. puede llegar a 4. Corea también puede llegar a 4. Sí, pero uno de los dos nomás. Uno de los dos nomás. Uno de los dos nomás. Claro, Uno de los sí, dos juegan entre nomás. ellos. Si jugábamos Corea, Paraguay y Ucrania ahora, no. Paraguay Ahora es tercero. mismo- Paraguay es tercero sí o sí. Te digo, los terceros del otro grupo son Chile con 3 puntos. Te digo los terceros. México con Acá un ya punto. sale. A eso no jugaron todavía hoy. Nueva Zelanda, Brasil, Panamá y Sudáfrica. Son los mejores terceros hasta ahora. ¿Cómo? Ahí está poniendo tercera posición. Bueno, pero muchos jugaron un partido nomás. Clasificado en tercera posición. Bueno. Ah, mira. Ah, te está televisando. Paraguay Ahí- tiene que empatar nomás con Ucrania. No, eso está claro. Es más, pactamos ya. Es más, ahí El se, pacto. ahí se da el famoso partido en el que yo te paso y vos me pasás y clasificamos los Aliados dos. suyos que, somos que, que no debería ocurrir, pero que mira. ya ha ocurrido. El pacto de la OTAN. Que ya ha ocurrido, sí. Acá Hay ya un dicen. equipo, antes que me olvide, no, hay Sí. un equipo que por su resultado deportivo tendría que cambiar de nombre. ¿Quién? ¿Quién? Nueva Caledonia. Ah. 9 goles en contra, peor. Y 9-1 perdió. Sí, Nueva Caledonia. Y bueno, y están para Y allá. ahora puede Estados ser Unidos. Nueva Caledonia. 9 Caledonia. ¿De dónde? Hace rato no se da Un un equipo de Oceanía. resultado así. No, pero hace rato no se da un resultado así en un mundial de cualquier 9-1. 9-1. El primer tiempo femenino, 7-0. el femenino, esta clase de resultados se ve siempre. Sí. En femenino hay todavía mucha diferencia entre algunas federaciones, algunas selecciones. Sí, bueno, y Nueva Caledonia era que estaba para el repechaje contra Bolivia. ¿Y ahora? En la selección de mayor. No sé nomás quién es el otro que terminó el repechaje, no se sabe todavía. Nueva Caledonia y Bolivia nomás eran hasta ahora. Hasta ahora. Ah, mira, acá. Sol y Olimpia 1989 por Libertadores. ¿Qué pasó con Sol y Olimpia 1989? Hicieron el pacto para eliminar a Colo Colo. ¿En serio? Sí. ¿Cómo era el 5-4. tema? Y el tema era que creo que Les voy a Sudamérica traer. tenía que hacer 4 goles y Olimpia ganar el partido. Entonces dejaron que Sol haga los 4 goles y Olimpia ganó el partido. Y así pasaban Olimpia y Sudamérica. Y creo que quedaban eliminados Colo Colo y Cobreloa. Había, Si no me había, equivoco. un, ¡Qué locura! había un resultado que, que clasificaba a los dos. Uno solo. Un resultado. Y era el 5-4. Y cuando ya estaba 5-4, había un jugador que yo siempre le pregunto a Marco y era de Pacaraí, Canito, que jugaba de wing derecho, extremo derecho en Sol de América, pasa a la media cancha y los otros 10 compañeros estaban hacia acá. Justamente ya, para que nadie cabecee ni por casualidad. Y Canito Canito chuta la pelota a cualquier lado. Y la pelota va y se va cayendo ¿Hacia el arco? hacia el arco de Almeida. Y Ever da 2 o 3 pasos desesperados y saca la pelota y le putearon los de Olimpia, le putearon los de Sol, le puteó el árbitro al pobre Canito, que lo único que había hecho era tirar la... Yo le voy a traer esa historia. Sí. No, Sí. eso fue... No, por eso te digo, la historia es larga, porque en el día anterior se cortó la luz porque ya se decía acá que los chilenos también habían arreglado el partido de acuerdo a un resultado que les convenía. Y se corta la luz ese día, Termina se juega el día siguiente. O sea, es larga la historia, pero les voy a traer Sí, ahí está. la Sol, crónica. Sol tenía que meter 4 y por eso es que después se empiezan a jugar los partidos en simultáneo Con en las últimas el fechas. resultado ya conocido. Claro, ya ¿Qué? conocen el resultado, entonces agarramos. Qué Bueno, Sol necesita mañoso. meter 4, vamos a meterle ese. Y casualmente Olimpia llega a la final y pierde contra Atlético Nacional. Claro. Casualmente. Imagínate si no se hacía ese trato. Olimpia podía quedar eliminado y no iba a tener Pero final. en el Mundial también se establece lo de la simultaneidad, porque hubo un caso de... Alemania-Austria. Claro. Sí. Claro, que ellos ya sabían... era algo parecido a esto. Jugaron penoso. Era solo que ya los otros habían jugado y entonces, bueno, jugaron tenis ese día.
Argelia fue la... cagaron. Sí, todo con A. La perjudicada. Argelia, Austria, Alemania. Bueno, nos toca despedirnos, muchachos. Nos vemos el día... Aquí también hubo un caso, creo que Boca Bolívar, una cosa así, para perjudicarle a River. Y de hecho también se ha establecido en muchos casos, o se sabe de muchos casos, en donde las hinchadas han hecho banderazos, entre comillas, para decirle a sus jugadores que pierdan. Sí. O sea, si vos ganando le beneficiás al rival, o sea, los hinchas van y te dicen, muchachos, hoy no ganamos. Así. Bueno, ¿estamos? Cosa del fútbol. Cosa del fútbol. Nos vemos. No, mañana. Chao, chao. Hasta luego, chicos.